14. Mateo 14 del 23 en adelante. Mateo 14, 23 en adelante. Amén. Así que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Todo lo tiene Mateo 14, 23. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la santa comunión del Espíritu Santo, sin quitarle ni añadirle a la Escritura, leyéndola siempre con el poder que ella tiene. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de poder predicar tu palabra para edificación de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has puesto a prueba para edificar nuestra fe, Señor, para que nuestra fe siga creciendo, Padre Santo. Te pedimos que nos sigas fortaleciendo por medio de la palabra, Señor, para poder seguir enriqueciendo nuestra fe, para que nuestra fe siga creciendo y que no importa las pruebas que tú, Señor Padre Santo, nos permitas, las pruebas que la vida o que el enemigo nos quiera dar, Señor. Mantener siempre nuestra mirada en ti, Padre Santo, para que nuestra fe nunca caiga, Señor. Seguir siempre en los pasos de seguridad. Ten misericordia de nuestra incredulidad, Señor. Incrementa nuestra fe, Padre Santo, para poder seguir adelante con fuerza, botando los muros que el enemigo quiera poner, Señor, las puertas que el enemigo quiera cerrar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, en tu nombre, tú las abrirás, Padre Santo. Tú romperás cadenas y harás liberaciones, Señor, en nuestras almas, Señor, para poder seguir siempre adelante, no importando las pruebas, Señor, no importando toda ola que se levante, no importando toda marea, todo viento, Señor, que quiera derribar nuestra fe y botar nuestros sentimientos hacia ti, Señor. Danos fuerza en nuestras manos para que nunca nuestra mano suelte tu mano, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, aquí podemos ver que en estos versículos de la Biblia, cuando el Señor subió a orar al monte, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. En el mar de Galilea, estaba leyendo un poco, justamente íbamos hablando con el hermano Cirilo. En el mar de Galilea es ¿cómo se llama? Es un lago con un paisaje hermoso, un lugar donde se puede ver calmo, tranquilo, se puede ver calmado, bien tranquilo. Pero puede surgir que las olas se levanten de repente, sin tener ninguna tormenta, sin que pueda haber algún movimiento alguno, las olas se pueden levantar. Entonces, cuando Jesús subió al monte, después de que se había despedido la multitud, él subió al monte a orar. Y cuando la barca estaba en medio del mar, por los azotes de las olas, los otros discípulos que se habían quedado en la barca esperándolo, un poquito más adelante podemos también encontrar en el libro de Lucas, un poquito más adelante, cómo fue que la situación se había dado, porque cuando las olas empezaron a levantarse, ellos trataban de remar. La noche se acercaba, ellos estaban cansados, habían despedido toda la multitud,
Ellos estaban cansados de remar. Iban remando y remando y remando para tratar de poder llegar a donde estaban, que era en la orilla, pero las olas eran tan fuertes que alejaba la barca. Entonces, hasta cierto punto, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Poderoso nuestro Dios. Sí. Y a los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y tuvieron miedo y dijeron que era un fantasma. Entonces Pedro le dijo, el Señor les dijo a ellos, más bien dicho, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces ellos prácticamente lo que tenían que haber hecho, bueno, Señor, eres tú, entonces no hay problema, sube a la barca, bendito tú, y todo tranquilo, no hay problema, no tenemos por qué tener miedo. Hermanos, en la vida de nosotros, si nos podemos comparar con este ejemplo que el Señor pone en esas escrituras de lo sucedido en esa vez, que en nuestras vidas la duda, como decía la alabanza, viene porque a veces ya estamos cansados de luchar. En las pruebas que el Señor nos pone, en las pruebas que el Señor permite que nosotros pasemos, en esas pruebas a veces nosotros empezamos a luchar. Y cuando estamos luchando, muchas veces ni siquiera hemos empezado a dar el primer paso, pero nos aferramos tanto al problema que la mirada se nos hace a un lado de Cristo. Entonces, es en ese momento cuando empezamos a dudar. Ellos en este momento empezaron a dudar porque ya no estaban cansados de tanto remar. Ellos trataban, ahí decían la palabra que habían remado, eran como 7 o 11 estadios, prácticamente serían como 25 kilómetros de estar tratando de remar para poder llegar a la orilla del mar de nuevo, porque ahí es donde Jesús los iba a esperar, donde les dijo que los iba para irse de nuevo con ellos. Pero en esa desesperación que ellos tenían, cuando estaban remando y no podían llegar, en esa misma desesperación muchas veces nosotros nos podemos encontrar, porque nos ponemos a pensar cuando estamos en dificultades, en la prueba, en un problema. No nos ponemos a reflexionar por un momento y decir, bueno, Señor, tan grande es esta prueba, ayúdame a pasarla para poder recibir esa bendición tan grande que tú nos vas a dar. Sino que cuando viene la prueba, lo primero que decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿En qué te he fallado yo? ¿Qué he hecho yo? Estamos hablando en un nivel espiritual. Las personas que están en el mundo, que no conocen a Cristo, toman esto como mala suerte. O el Señor ya estuvo, ya por qué se murió mi hermano, se murió mi tío, se murió esto, y ahora por qué, ya déjeme tranquilito, déjeme un rato. El Señor puede que le esté llamando y decir, bueno, ¿qué esperas tú entonces para, antes de que eso te suceda a ti? ¿Qué esperas tú para venir a mí? Tú puedes ser salvo, con tu familia tal vez no sucedió, pero hablando en un nivel espiritual, en un nivel cristiano, nosotros como cristianos conocedores de la palabra, una de las cosas muy importantes que tenemos que saber es que desde el momento que levantamos nuestra mano y aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, abogado tenemos para nuestros pecados. Tenemos un Padre que vela por sus hijos, un Padre que da todo por el bienestar, no solo bienestar material, porque nosotros no predicamos un evangelio de comodidades, no, tampoco buscamos a predicar un evangelio de prosperidad. Sí creemos en un Dios que si le entregamos nuestro corazón y tratamos de hacer su voluntad, el Señor se encarga de lo demás, pero no podemos empezar a buscar por lo demás cuando vamos a dejar a un lado al Señor. Entonces, una de las cosas muy importantes es tener esa fe, esa seguridad de saber que no el conocimiento de saber de que Jesús ha hecho milagros, el simple hecho de que saber de que Cristo ha hecho milagros, de que hizo caminar a los cojos, de que hizo ver a los ciegos, de que hizo hablar a los mudos, eso no hace salvo a nadie. El simple hecho de saber que Él hizo milagros no salva a nadie. Es el hecho de saber de que Dios está trabajando en nuestras vidas y de que Él también puede hacer un milagro en nuestras vidas. Amén. Esa fe y esa seguridad que nosotros tenemos que tener cada vez que nos encontramos enfrente de una circunstancia que decimos nosotros, bueno, Señor, ¿qué pasó? Yo sentía que iba bien, yo me estaba entregando a ti, yo buscaba de ti, yo estaba dando todo, o simple y sencillamente, bueno, yo no sé por qué me viene esta prueba si no me meto con nadie, o simple y sencillamente de saber el por qué.
Muchas veces perdemos el tiempo buscando el por qué, cuando el Señor nos está diciendo simple y sencillamente, no temas, tened ánimo. Cuando la prueba viene, ¿qué fue lo que les dijo a ellos cuando estaban afligidos en la barca, asustados porque no podían llegar a la orilla del mar? Entonces el Señor les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cualquiera de nosotros que puede llegar al nivel de fe, sin duda, puede decir, bueno, no me importa la prueba que venga, no me importa que me escupan la cara, no me importa que me humillen, no me importa que me quieran callar, no me importa que me quieran botar. Tengo ánimo, el Señor nos está diciendo, tened ánimo. Si estas pruebas que estás pasando hoy en tu vida, estas humillaciones que puedes estar recibiendo hoy en tu vida, te ha ido mal en el trabajo, ¿por qué? Una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, que la duda, la falta de fe, nos molesta en nuestras parejas, ya que estábamos hablando de las parejas. ¿Por qué? Porque de la duda provienen los celos. La inseguridad que nosotros podemos tener de una persona, de qué está haciendo, qué es lo que está pasando, por qué no contesta el teléfono, por qué no me llama, hay una duda. Entonces, una duda, la palabra duda, ¿cómo se llama? En el latino quiere decir que, o en el griego, en el antiguo griego, quería decir que eran dos caminos. O sea que estamos pensando en dos cosas, o en dos posibilidades, o estamos o no estamos. Entonces, por medio de la duda, por medio del cansancio, o sea, el cansancio de querer luchar, esa desesperación que nosotros tenemos de una persona, no responde el teléfono, uno se desespera y uno empieza a pensar mal y el cerebro empieza a trabajar de otra forma. ¿Por qué? Porque tenemos esa duda, la misma duda que tuvo Pedro cuando empezó a caminar en las aguas. Entonces, cuando tenemos duda, estamos faltos de fe. Al tener esa duda, la duda se implanta por medio de la desesperación, como lo vuelvo a repetir. Entonces ya empezamos a dudar. Cuando empieza la duda, nos va mal en el trabajo. No podemos establecer un trabajo. ¿Por qué? Porque alguien le dice, hermano, bueno, usted es ascendido ahora gerente. Usted empieza con su duda, sí, pero yo no puedo. Empezamos con la duda mismo antes de poder desempeñar el trabajo de que Dios le ha podido otorgar. Un examen, viene un examen cerca, cualquier cosa, uno tiene que ir a pasar un examen, sea el examen que uno sea, uno se queda, muchos han dicho que no lo han pasado. Sí, pero usted tiene una clave, usted tiene al Señor. Entonces el Señor te dice, no temas, aquí estoy yo. ¿Por qué miras el problema? Aunque las olas se hayan levantado, Pedro cuando iba caminando en el agua tenía la mirada en Cristo. Cuando las olas se levantaron, ¿qué fue lo que vio? Él tuvo miedo. Vio las olas. Es normal, si nosotros le buscamos una respuesta a esto, a la palabra del Señor, cuando Él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si le buscamos una respuesta, bueno, Señor, yo dudé porque las olas estaban altas, me dio miedo, el viento se levantó. Podemos buscarle respuesta simplista, pero el Señor no estaba buscando una respuesta del tiempo, sino estaba buscando una respuesta del corazón, una respuesta de fe. ¿Por qué dudaste? ¿Qué acaso no has visto las obras que yo he hecho en tu vida anteriormente? ¿Qué acaso no has visto las cosas que yo he levantado enfrente de ti? ¿Que no has visto acaso cuando tú has puesto mano, cuando tú has orado, cuando tú has pedido por alguien, has visto los milagros que yo soy capaz de hacer en tu vida? Pero muchas veces sucede que nosotros somos buenos para creer en la fe y la voluntad de Dios en otra persona. Pero cuando el problema nos viene a nosotros, es otro tema. Ahí es lo difícil. ¿Por qué? Pedro tuvo la oportunidad de hacer de ser partícipe de uno de los más grandes milagros del Señor, caminar sobre las aguas. Él caminó sobre las aguas. Él le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y el Señor dijo, ven. Él tuvo la oportunidad de ser partícipe de esa gran obra del Señor. Caminó sobre las aguas. Mucho antes, en los versículos atrás, nos podemos dar cuenta de que el problema por cual Jesús hizo que pasaran estas pruebas los discípulos es porque anteriormente, cuando el Señor les dijo, cuando los discípulos le dijeron, Señor, hay que despedir a la multitud, ya es noche y no hay comido, para que vayan a comprar comida por el pueblo, el Señor les dijo, no, démosles de comer. Ellos se pusieron a dudar viendo, aparte de todos los milagros que el Señor había hecho, que había sanado enfermos, a multitudes, millares y millares de personas, cuando solo tenían unos cuantos panes y unos cuantos peces. Dijo, Señor, son más de 5,000, sin contar a los hombres, sin contar a los niños ni a las mujeres.
Ellos le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y solo tenemos estos canastitos aquí nada más, son 3 pescaditos. Unos cuantos pescaditos, nada más. ¿Y qué vamos a darle de comer a la gente con esto? El Señor les dijo, ¿qué? Tráiganme eso para acá. El Señor muchas veces nos dice, bueno, ¿cuántas pruebas quieres que pase, te haga pasar en tu vida para que te des cuenta de que no necesitas dudar, sino lo único que tienes que decir, bueno, Señor, dame fuerzas para pasar esta prueba porque yo quiero ir a traer a la bendición que está detrás de esa ola? Cuando la ola se levantó, muchas veces cuando la ola se levanta en nuestras vidas, nos hace quitar la mirada en Cristo y nos empieza la duda. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Les explicaba por qué el mar de Galilea era uno de los lugares muy bello. Justamente íbamos hablando con el hermano Cirilo cuando íbamos a trabajar a Quebec. Le preguntaba por el lago Coatepeque, porque yo había escuchado que en el lago Coatepeque justamente se levantan unas olas en El Salvador. De repente, ¿por qué? Porque en la forma geográfica que está situado es que tiene varias montañas alrededor, pero hay un lugar que es plano. Entonces todo el aire que baja, sube de las montañas, baja, hace un círculo, puede levantar olas, hacer unas ráfagas de viento, un lugar que se llama Los Planes, creo yo, puede botar hasta árboles, puede hacer de todo. Entonces hizo un paisaje tan bonito. Y a veces, muchas veces esa duda viene a nosotros y dice, Señor, yo te he estado sirviendo durante años, he tratado de hacer tu voluntad. He empezado tal vez de la mejor manera. He empezado de decir, bueno, Señor, y ahora, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? Muchas veces nosotros empezamos a decir, bueno, Señor, como justamente el pueblo de Israel le decía, no, pues estamos mejor allá, ya nos sentábamos y comías holladas de carne. Allá comíamos bastante. Y aquí vamos pasando el desierto y nos vas a dejar morir de hambre. Una de las cosas muy importantes que hablamos seguido con el hermano Roberto es la falta de predicación del verdadero evangelio. El porqué de esto es porque muchas veces cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, nos hacen creer de que Cristo nos va a poner en una brújula de cristal donde protegidos de todo y nunca nos va a pasar nada. ¿Cómo entonces al aceptar a Cristo vamos a estar protegidos de esta forma? Es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros somos soldados del Señor. Amén. Nosotros somos soldados, somos parte de su ejército. Todo soldado tiene que ser entrenado por medio de entrenamientos, por medio de ejercicios, por medio de pruebas que van a venir a ellos. ¿Cómo entonces usted se acaba de sacar su permiso de conducir? No va a comprar carro. Usted va a comprar el carro sin haber manejado, entonces es imposible. Es por eso que el Señor, a veces Él permite que en nuestras vidas sucedan cosas. No todo el tiempo, como muchas iglesias nos han hecho creer, tal vez en el tiempo, en el transcurso de las predicaciones, de que cuando estamos en pruebas es porque nuestra vida espiritual está mal. Cuando usted tiene una prueba, lo primero que le dicen es, bueno, hermanos, porque usted no está en las cosas de Dios como debe de ser, usted no está correctamente. Eso también es otra mentira. No todo lo que pasa alrededor de nuestra vida es obra del enemigo. Sí, él anda como león rugiente viendo a ver en qué lugar nosotros tenemos duda para poder quebrarnos de ese lado. Por eso el salmista decía siempre, Señor, enséñame mis debilidades para yo poder trabajar en ellas. Cuando nosotros conocemos nuestras debilidades, nos podemos levantar en el Señor. Por eso es que el Señor nos está diciendo, tú estás débil de este lado, aquí está una prueba. Pero nosotros miramos las olas que se levantan, nos da miedo, nos quitamos la mirada del Señor y se nos pone una ola enfrente. El Señor nos enseña por medio de su palabra que no importa que el cielo esté gris, nublado como está hoy, más arriba de esas nubes hay un sol resplandeciente. Entonces cuando las pruebas estén alrededor de nuestras vidas, de no decaer, no preocupar, no temas. Yo soy, nos dice el Señor en su palabra, yo estoy más arriba de esas nubes, que yo estoy siempre vigilando que a ti no te pase nada. Uno de los, ¿cómo se llama? Bien importantes también, que cuando tenemos ese tipo de dudas, nuestra fe enflaquece, nos empezamos a enfriar muchas veces. Decimos, Señor, ¿por qué si yo he tenido un ministerio, si yo te he servido, yo te he aceptado, en el mundo yo no tenía este tipo de problemas que ahora tengo? ¿Por qué?
Porque el Señor te quiere hacer pasar de un nivel, de donde está nuestra fe, a un nivel más alto. Cuando, vamos a sacar las notas acá, perdón. Cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, por medio de sanidades que el Señor hace, muchas veces nosotros hemos sido instrumentos útiles a las manos del Señor, no necesarios, porque el Señor no necesita de nadie, pero hemos sido útiles para la bendición de Dios. Nosotros hemos visto en la vida de los demás las cosas grandes que han hecho, las cosas grandes que el Señor ha hecho en la vida de los demás. Cuando nosotros oramos por esta persona se levanta, bendito el Señor. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, esta persona acepta, bendito es el Señor. Pero cuando los problemas los empezamos a tener nosotros, cuando somos nosotros los que estamos pasando ese tipo de problemas, venimos a caer en el mismo lugar donde Pedro. El Señor, por su gran misericordia, nunca nos va a dejar que nosotros nos hundamos, porque cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame, el Señor extendió su mano y lo salvó. Muchas veces nosotros, cuando estamos ya a punto de Señor, ya no aguanto, ya no puedo más, yo me quiero ir, ya no quiero seguir en los caminos del Señor, ya no quiero hacer más. Muchas veces hasta a mí me ha pasado. Decir, Señor, yo ya no quiero hacer esto. Yo antes no recibía rechazo de nadie, y ahora hasta me quieren humillar, me quieren refundir donde sea, para que yo no predique la palabra. Digo yo, bueno, pues tal vez ya no la voy a predicar. Pero como decía Jeremías, cuando dijo Jeremías que ya no más quería predicar su palabra, que ya no quería saber nada más del Señor, el Señor siempre lo seguía buscando y le seguía diciendo, y él sentía eso en su corazón, que es algo que él no puede callar. Es aquella cosa que uno siente, no porque una persona me ponga un muro enfrente, no porque el enemigo me quiera cerrar una puerta, no quiere decir que en el nombre del Señor yo no la pueda abrir y me voy a sentar a llorar y a decir, a dar patadas de ahogado. Bueno, Señor, ¿qué está pasando? El Señor lo que espera hasta cierto punto que nosotros tengamos la humildad de llegar y decirle, Señor, estoy cansado. Todas las mejores y las más grandes batallas se han ganado siempre de rodillas. Amén. Cuando ellos estaban ya cansados de tanto remar para poder llegar a la orilla del mar, el Señor se les apareció a la cuarta vigilia. ¿Por qué el Señor había hecho esto? Porque la fe de ellos, aparte de haber visto todos los milagros, como lo acaba de mencionar hace un momento, todavía les faltaba algo, porque habían dudado cuando estaban los peces y los panes. Cuando esto terminó, cada quien llevaba una cesta de pan y de peces. Habían sobrado 12. Habían sobrado, eran 5,000, más de 5,000 personas. Estaban los niños y las mujeres también, eran casi 5,000 hombres. Pero el Señor vio la necesidad que ellos tenían en su corazón. Todavía había un punto de incredulidad en ellos. Todavía había una duda que era Él el Mesías. Muchas veces eso sucede en nuestras vidas cuando estamos pasando por pruebas y nos va mal. Sea económicamente, sea emocionalmente, sea en la pareja, sea en el trabajo, sea con nuestros hijos, sea en salud, sea en algún ministerio que nosotros podamos tener en alguna parte, en algún lugar. Esos momentos es cuando empieza la duda. Es normal, somos humanos. Pero lo que el Señor nos quiere decir, no temáis. Yo estoy con vosotros. Porque en medio de la prueba nosotros decimos, bueno, Señor, no importa, bueno, acaba de venir este problema, pero yo sé que tú tienes algo para mí. En el nombre del Señor, Señor, súbase a mi barca, usted dirija mi barco, yo sé que usted va adelante de mí, usted va a abrir mi camino y usted va a dirigir. Yo lo único que tengo que hacer es seguir luchando para poder tener esa bendición que está mucho más atrás. Para ponerles un ejemplo, mismo hasta Juan, tal vez dudó. Cuando Juan estuvo preso, pudo haber llegado ya a cierto nivel cuando él estaba encerrado, el cansancio, la desesperación, que lo tenían cerca, que ya lo iban a matar, el saber el simple hecho que lo iban a matar en cualquier momento. Él creyó, o tal vez, no sé, no sabemos las circunstancias, no hay mucho escrito sobre esto. Él pensó que tal vez Jesucristo lo iba a ir a ver, que Jesús lo iba a ir a visitar, que Jesús lo iba a ir a sacar. ¿Por qué? Porque Juan mandó a uno de sus discípulos, vayan, pregúntele si es él o hay que esperar a otro. Si es él el Mesías, si es él el profeta o hay que esperar a otra persona más. ¿Por qué? Porque la duda entró en su corazón. Porque él estaba en una situación donde él quería ver otra cosa.
Pero una de las cosas que nosotros hemos entendido, de la que nosotros también tenemos que entender, y de la que el Señor le quiso explicar a Juan cuando le dijo a sus discípulos, bueno, vean lo que voy a hacer, vayan y díganle a Juan lo que yo he hecho. Y el Señor empezó a sanar enfermos, empezó a levantar a los paralíticos, empezó a hacer que le recuperaran la vista a los ciegos, empezó a hacer miles y miles de milagros. Entonces ellos fueron y le contaron a Juan lo que habían visto. El Señor no lo dejó solo, restauró su fe. Le dio esa seguridad a Juan. ¿Qué nos quiere decir con esto la palabra? Que no por el simple hecho de que nosotros estemos sufriendo, es que el Señor no está con nosotros. Muchas veces de los sufrimientos que podemos llegar nosotros, puede eso estar tocado con alguna enfermedad, fase terminal, o algún lugar que podemos estar rinconados, donde ya no hay salida. El Señor está diciendo, hay cosas que yo sé cómo las pongo en orden, y lo único que estoy haciendo es que tú te acerques más a mí. La vida de Juan ya estaba escrita, el tiempo de él ya estaba hecho. Él sabía que lo que tenía que hacer ya había sido por misión, ya había sido cumplido. Entonces el Señor, ahora es tiempo que te vengas conmigo. Pero en la desesperación, muchas veces no vemos los objetivos que el Señor tiene para nuestras vidas. Muchas veces, como les digo, siempre miramos el objetivo y no miramos al Señor. Mismo es el problema. Cuando, por ejemplo, puede venir algún examen, ¿qué nos va a decir? Que nosotros decimos, no, pero si nadie lo ha pasado. Pero usted nunca se ha puesto a sentar, nunca se ha sentado a escribirlo, ni siquiera lo ha visto, ya estamos diciendo, no lo voy a pasar. O simple y sencillamente, cuando vamos, le decía a mi esposa, cuando pedimos el préstamo para el garaje, fuimos al banco y ya íbamos directamente diciendo, bueno, en el nombre del Señor. Aunque me digan que no, y si me dicen que no, pues bueno, el Señor sabe por qué. Digo yo, bueno, esa seguridad de saber siempre. Nosotros fuimos y cuando entramos en el nombre del Señor, todo, pedimos una parte, nos dieron mucho más de lo que habíamos pedido. ¿Pero por qué? Porque no fijamos nuestro problema, sino que fijamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si es la voluntad de Dios de que usted pueda pasar la prueba que hoy tiene, el tiempo que la prueba pueda pasar, ese tiempo es el que Dios ha considerado para que su fe pueda pasar a otro nivel. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros queremos que el Señor nos saque ya. Pero el Señor dice, no, yo tengo algo mucho más especial para ti en esta prueba. Yo quiero que tú te fortalezcas, yo quiero sacar algo de ti que tú no lo has visto y que nadie lo verá. Pero lo que yo quiero es que tu vida sirva para lo que yo quiero hacer, no para lo que tú quieras hacer, no para donde nosotros queramos llegar. Otra de las cosas también que podemos ver en 1 de Corintios, vamos a ir a ver a 1 de Corintios 10:13, que a veces el simple hecho de que tener cierto tiempo en la congregación, en los caminos del Señor, no luchamos por esa bendición. No luchamos de la misma forma que estábamos luchando cuando teníamos los problemas. Aunque no tengamos problemas, estamos en una lucha siempre de restaurar nuestra fe, de estar trabajando con nuestra fe para que eso nunca decaiga. Porque el simple hecho que no tengamos prueba no quiere decir que nunca nos va a pasar nada. Estamos siempre expuestos al mal. Y cuando el Señor mira que ya nuestra fe ya llegó a cierto punto y el Señor quiere más, el Señor dice, yo quiero llevarte a un nivel para que tú puedas estar un día cerca de mí, para que tú puedas venir aquí donde yo he construido tu casa con lo mucho o lo poco que tú has hecho en la tierra. 1 de Corintios 10:13. Así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cada prueba que nosotros pasamos en nuestras vidas, hermanos, lo importante cuando tenemos la mirada en Cristo, de fijar siempre nuestra mirada en Él, es de darnos cuenta y de aprender y de saber de que todo aquello que ha sido por obra del Señor es para fortalecernos más.
El Señor nunca nos va a dar una prueba de la cual nosotros no podamos soportarla, o Él sabe que va a poner en riesgo por completo nuestra fe. El Señor nos ama de una forma que fue capaz de dar a su único Hijo para salvación de nuestros pecados. Aleluya. De esa forma es que el Señor ahora nos quiere decir, no temas. No el simple hecho de que tú estés sufriendo quiere decir que yo no estoy contigo. Son decisiones de que Dios ha tomado para que nuestra vida pueda pasar a otro nivel. Cuando nosotros llegamos a comprender, a decir, bueno Señor, está bien esta prueba, la acepto. Vamos a hacer todo lo posible por pasarla. Después de la tormenta viene la calma. Por eso esa alabanza que dice, puedes tener paz en la tormenta. Sí se puede tener cuando tenemos esa comunión con el Señor, cuando tenemos la convicción de que Dios, las pruebas que nos ha dado o que Él ha permitido que pasen en nuestras vidas, es para que podamos pasar a otro nivel de fe. Como les repito, todos somos muchas veces buenos para creer en los milagros que Dios puede hacer en otra persona, pero cuando es nuestra vida la que está afectada con el problema, nosotros dudamos y le decimos, Señor, ¿por qué nos has puesto esto? ¿En qué te hemos fallado? Por su vida, por más tranquila que puede parecer, como estamos hablando del lago Coatepec, que por muy tranquilo, por muy hermoso que puede ser, eso puede ser tan peligroso. No porque estemos bien espiritualmente no vamos a ser tentados, pero grande es el Señor que nos da la salida. Solo que nosotros no la podemos ver porque nos comparamos al problema. Cuando llegamos a cierto punto que nos queremos comparar con el problema, es en ese momento de que empezamos a hundirnos. Por la gracia de Dios, porque Dios tiene una misericordia infinita, Él nos extiende la mano cuando nosotros empezamos a decir, Señor, sálvame. El único problema que podemos llegar a ser también cristianos de emergencia, que solo cuando nos estamos hundiendo, Señor, sálvame.